Bien, mis queridos amigos, nuevamente nos encontramos para hablar de un tema, como siempre, espectacular sobre nuestro amigo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, a quien cada día tenemos que ir conociendo para amarlo más y para seguirlo y para que nuestro corazón se llene de alegría pues, por todo lo que Él nos da. Dicen que nadie ama lo que no conoce y por eso hoy vamos a hablar de la infancia de Jesús, es decir, vamos a conocer a Jesús cuando era así pequeño como nosotros, cuando tenía la misma edad de ustedes, tenía su hogar, tenía sus actividades, tenía que hacer a Jesucristo y cómo Él se comportaba. Y como Jesús es un ejemplo para nosotros, pues en estos pasajes de la Biblia, del Evangelio de San Lucas, nos va a demostrar cómo nosotros tenemos que vivir también nuestra infancia. Entonces, vamos a empezar eh, y nos preguntamos qué es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender los relatos de la Biblia sobre la infancia de Jesús. En qué parte de la Biblia nos habla sobre Jesús en su época de infantil. En segundo lugar, la enseñanza que nos quieren transmitir estos relatos. Y por último, cómo y en qué podemos imitar a Jesús cada día para ser mejores, para ser sus amigos, que es en definitiva para ser santos. Empecemos entonces. Nos dice la Biblia, en primer lugar nos dice que Jesús nace en Belén de Judá. Nosotros lo celebramos esto siempre cuando celebramos la Navidad, ¿no es cierto? Pues nos empapamos de todo el espíritu navideño, pues el primer dato sobre nuestro Señor Jesucristo es que Él nace en Belén. En segundo lugar, había una costumbre judía de poner el nombre a los niños, y esto se hacía a los 8 días. Entonces Jesús, como buen judío, y sus padres, como buenos judíos, muy religiosos, pues van al templo y le ponen el nombre. San José, los padres, los papás eran los encargados de poner el nombre, y San José le pone el nombre de Jesús. Jesús, que significa Dios salva, Dios salvador. Muy bien, eso entonces a los 8 días. Luego Jesús es presentado en el templo. A los 40 días sus papás llevan a Jesús al templo y lo presentan. Entonces Jesús eh, es elevado por el sacerdote y presentado a Dios como una ofrenda. Qué bonito, ¿no? Esto es lo que le pasa a Jesús. Él no se daba cuenta, pero sus papás, como religiosos, como hombres de fe, hombres de amor profundo a Dios, hacen esas actividades que estaba prescrita en las leyes judías. Luego ya Jesús va creciendo y a los 12 años nos cuenta el evangelista San Lucas que él y sus padres acuden al templo, van al templo porque era una obligación santa que tenían los judíos de ir cada año al templo. Y los niños entraban al templo, cumplían la mayoría de edad para la cultura de Jesús a los 12 años, cuando ya podían ir al templo. Y aquí vemos a Jesús en la imagen, muy alegre, con Jesús y con María, yendo al templo. En ese mismo episodio de cómo Jesús va al templo unos días después, cuando ya regresan Jesús y María, pues Jesús se queda en el templo. Jesús se queda en el templo y allí empieza lo que se llama Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? Ese misterio que celebramos, que rezamos en el Santo Rosario. María y José buscan a Jesús durante 3 días, pero Jesús está tranquilo en el templo, en medio de los maestros de la ley, aprendiendo de ellos y también pues cuestionando algunas cosas. Jesús era muy inteligente porque María y José se preocupaban y se preocuparon mucho de enseñarles las cosas de Dios, de enseñarle todo lo referente a la religión, todo lo referente al amor de Dios. Por eso Jesús sabía mucho y Jesús también conocía las Sagradas Escrituras, conocía la Biblia, al igual que nosotros tenemos que hacerlo, conocer la Biblia, conocer todo lo que Dios nos cuenta en su palabra. Y por último, nos dice también el evangelista San Lucas que Jesús crece en el hogar ayudando a sus padres. Nos dice que crecía Jesús en sabiduría, crecía en gracia, sumiso a sus padres, obediente a sus padres, ¿no? Qué bonito. Así termina la infancia de Jesús y luego ya, pues la Biblia no nos habla más de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque lo resume en esto. Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Y el Jesús bueno, obediente, manso, humilde, generoso, el Jesús bondadoso, el Jesús que vemos después ya a los 30 años, pues es fruto de este Jesús que desde pequeño tiene una relación con Dios gracias
por supuesto que es Dios, porque es hijo de Dios, pero también gracias a que sus padres le educan en ello y gracias a que él también pues se deja amar por Dios, se preocupa de las cosas de Dios al igual que nosotros. ¿Qué nos enseña todo lo que les he dicho sobre los relatos de la infancia de Jesús? En primer lugar, el nacimiento. ¿Qué podemos aprender del nacimiento de Jesús? Pues nos puede enseñar que nosotros tenemos que amar la vida, ¿eh? Tenemos que celebrar la vida y agradecer a Dios por el día de nuestro nacimiento. Decir, Señor, gracias por el día en que nací, gracias porque me has dado esta familia, gracias porque nací en este país tan hermoso, gracias por todas las circunstancias. Tenemos, queridos niños, que celebrar la vida, al igual que Jesús, en torno a la fiesta del nacimiento de Jesús, hubo muchísimas celebraciones, los pastores, los reyes magos, el cielo, el firmamento, todo, pues nuestro nacimiento también tiene que ser un motivo de alegría. Cuando yo les dije que a Jesús se le impone un nombre, San José le impone un nombre que es Jesús, que significa Dios salva, eso nos enseña a nosotros que nuestro nombre es muy importante. Dios nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Por eso no tenemos que ponernos apodos, sobrenombres, sino tenemos que amar mucho nuestro nombre. Por ese nombre nos llama Dios. Y ese nombre ha querido Dios que nos pongamos. Y cada nombre tiene una misión, ¿eh? Al igual que Jesús, el nombre ya tenía una misión, nuestros nombres tienen una misión y Dios sabe cuál es ella. Por eso tenemos que ser fieles a Dios para que día a día nos muestre cuál es su voluntad sobre nosotros. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Por eso nuestro nombre es muy, muy importante. Hay que cuidarlo, hay que quererlo y hay que conservarlo. El templo. Les hablaba que Jesús también iba al templo constantemente. Pues, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros debemos amar a la iglesia y debemos desear ir a ella y aprender a amar a Dios. Al igual que Jesús, a los 12 años fue al templo, al igual que Jesús ya de pequeñito, aunque él no se daba cuenta porque era un bebé, sus padres lo llevaron al templo. Nosotros tenemos que insistir a nuestros papás y decir, papá, tenemos que ir a la iglesia, sobre todo los domingos, los domingos que es un día en el que Dios nos pide que vayamos a Él, que acudamos a Él. Entonces, tenemos que pedir. Es verdad que estamos ahora en una época de pandemia, que físicamente no podemos acudir a nuestros templos, pero que una vez que termine esto, tenemos que tener ese corazón como el corazón de Jesús, un corazón que quería estar en la casa de Dios, porque el templo, nuestros templos católicos son la casa de Dios. Nuestros hogares también son casa de Dios pequeñitas, son iglesias domésticas, pero que se nutren y que se alimentan yendo al templo, a nuestra capillita, a nuestra parroquia. Entonces tenemos que desear ir al templo, tenemos que desear ir a la casa de Dios. Y por último, ayudar. Les decía que el Evangelio nos dice que Jesús crecía ayudando a sus padres, pues nosotros, ustedes niños, y nosotros tenemos que ayudar a nuestros padres, tenemos que vivir obedeciéndolos siempre, tenemos que obedecerlos, tenemos que crecer también como Jesús en sabiduría y en gracia. Uno de los signos de que amamos a Jesús y de que Jesús es nuestro amigo es que nosotros obedecemos a Jesús, obedecemos a nuestros padres y ayudamos siempre en casa. No dejamos que mamá solamente barra o que papá solamente barra, no dejamos que mamá o papá arregle las cosas, no dejamos que mamá tienda la cama mientras nosotros estamos ahí echados. No, nosotros también ayudamos y eso es una forma bonita de imitar a Jesús. Así que estas 4 cosas nos enseña la infancia de Jesús. Y para terminar, pues nos recogemos y rezamos esta bonita oración en la que en la que le pedimos a Jesús todo lo que hemos venido hablando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y rezan junto a mí y decimos, Señor Jesús, te damos gracias por nacer entre nosotros para amarnos y salvarnos. Señor Jesús, te pedimos que nos enseñes a amar a la iglesia, que pongas en nuestro corazón el deseo de ir a ella para amarte más y aprender sobre ti. Señor Jesús, ayúdanos a ser obedientes a nuestros padres y a ayudar en las cosas de la casa como lo hacía tú. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias y que Santa Rosa de Lima, en este mes en el que nos encontramos, el mes de agosto, nos ayude a ser como Jesús.